¿Qué tal? Buenas noches de nuevo con todos ustedes en un nuevo espacio de Cantabria de cerca. Damos ya la bienvenida al invitado de esta semana en nuestros estudios de la calle Magallanes. Con él vamos a hablar largo y tendido de salud mental en niños en un mundo digital y conectado con el que conviven a diario, y es en esa segunda parte, en lo digital y en lo tecnológico, en lo que vamos a centrar gran parte de nuestra intervención con Andoni Eguiluz. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Doctor en informática y alrededores. Y experto en este tipo de campo, ¿no? Que, como decimos, pues nos tiene tan conectados a diario. Y hemos querido contar con tu testimonio porque la semana pasada tuvo lugar la que ha sido la cuarta jornada de ciudadanía conectada, en la que el punto de inflexión se quiso poner en la población joven, en los niños y adolescentes, porque conviven y mucho con estas nuevas tecnologías. Si nos ceñimos a los datos, un último estudio al que hemos tenido acceso habla de que un 21% de los jóvenes presentan problemas de salud mental precisamente por esta hiperconexión. Desde tu punto de vista como experto, ¿este dato está bien? ¿Está mal? ¿Es tanto como nos imaginamos? Desafortunadamente creo que el dato es correcto y que probablemente esté creciendo. Estamos en una situación, estamos siendo testigos de un abordaje tecnológico prácticamente inconsciente como sociedad que hemos tenido a lo largo de los últimos 15 años, ¿no? Las pantallas, el móvil, las tablets y a la vez las redes sociales y todo el entramado de cosas que se puede hacer con eso. Hemos sido conejillos de indias como humanidad, ¿eh? Esto no es un tema local, es un tema bastante global. La tecnología ha llegado, la hemos adoptado, además la hemos adoptado como positiva, que es uno de los peligros, ¿no? Yo, que soy tecnólogo y que me encanta la tecnología y que me apasionan las cosas que se hacen. Claro, los tecnólogos tenemos muchas veces que hacer esta reflexión de espera, pero además de las cosas chulas que se hacen, también hay cosas peligrosas que pueden ocurrir, ¿no? Y especialmente en población vulnerable, como son pues las personas en formación cognitiva, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, niños y niñas. Nos echamos las manos a la cabeza muchas veces cuando estamos con nuestros hijos y vemos cómo con 2 o 3 años tienen la capacidad de cogernos el móvil y son nativos digitales que automáticamente saben que deslizando el dedo de izquierda a derecha ese dispositivo se desbloquea. En eso ¿tenemos más culpa nosotros como adultos que no hemos sabido introducirles poco a poco y que ellos vayan aprendiendo y se lo hemos dado todo en bandeja? Sí, definitivamente tenemos, o sea, la culpa es como adultos, no, ellos no tienen la culpa, ¿no? Y además, fíjate lo que has dicho, los nativos digitales se veía como algo positivo. No, o sea, hemos quitado la parte negativa de la tecnología, la hemos ignorado. Entonces, qué bien, que con las tablets van a poder jugar, van a poder hacer un montón de cosas, y yo creo que todos hemos sido parte de ese problema, ¿no? O de esa situación. Entonces, qué bien que sabe manejar la tablet con 1 año. Es una barbaridad que un niño o una niña con 1 año esté manejando un dispositivo. Que puntualmente le des acceso a una aplicación súper controlada para que haga un punto tal, bien. Pero claro, si eso lo provocas, que además muchas veces como padres, yo creo que esto es un punto clave en la paternidad responsable, si no le dejaríamos solos a nuestros hijos delante de una peli porno, delante de un contenido inapropiado, violento, no sé qué, ¿por qué les dejamos solos con un dispositivo? Salvo que tengamos muy claro cuánto tiempo va a utilizar y exactamente qué aplicación, qué servicio, qué sentido le va a dar, qué funcionalidad le va a dar al tiempo que está utilizando eso. En la presentación y en ese día en el que se habló y mucho de ciudadanía conectada, un punto importante también que se quiso abordar es que estamos ante un problema de salud mental en nuestros niños. ¿Cómo nos deja a nosotros eso como sociedad? Que seamos responsables de que un alto porcentaje de los niños diagnosticados ya con un problema de salud mental provenga de que les tenemos demasiado tiempo delante de una pantalla. Bueno, pues hay que actuar ya, ¿no? Decía en la inauguración precisamente de la jornada Mar España de la Agencia Española de Protección de Datos, ya vamos tarde,
pero todavía hay mucho que reparar y mucho por hacer y mucho que prevenir. Entonces, en ese sentido, actuemos ya, no lo dejemos para mañana. O sea, uno de los problemas de la tecnología, del mundo tecnológico hipertecnológico en el que estamos, es que desafortunadamente creo que tenemos que asumir que no va a tener una velocidad humana. No vamos a tener tiempo de digerir la jugada para con tranquilidad poder luego ir haciendo las cosas. Eso en este mundo se ha acabado, o sea, hay que asumirlo y me gustaría, a mí personalmente me encantaría que no fuera así, que se pudiera controlar la velocidad en la que las innovaciones van apareciendo en el mundo, pero vivimos en una sociedad que por lo menos hoy no es capaz de controlar eso, ¿no? Las empresas tecnológicas además lo han demostrado últimamente, sacan los productos casi sin probar o sin probar a veces, la prueba es la producción. Sobre la marcha. Entonces somos todos conejillos de indias, ¿no? De ese experimento universal que han sido las redes sociales. Una cosa que digo mucho estos últimos meses es, lo hemos hecho fatal con las redes sociales, contestando un poco a lo que preguntabas, paremos las cosas equivocadas cuanto antes, ¿no? De hecho se está trabajando en pautas de a qué edades no hay que acceder al móvil, a qué edades solo hay que acceder 1 hora, a qué edades hay que acceder 2 horas, la supervisión paterna, la supervisión parental que tiene que haber. Eso por un lado, y a la vez asumamos que hay que trabajar ya en cómo abordamos las siguientes fases, ¿no? Lo que te decía, lo hemos hecho mal con las redes sociales, a ver si lo hacemos, tenemos una ventana de oportunidad, a ver si lo hacemos un poquito mejor con la IA, por ejemplo, ¿no? Que es que están maximizando lo que ya venía pasando con los dispositivos móviles y con las redes sociales. Gran parte de la vida diaria de nuestros niños, de nuestros jóvenes, se desarrolla y a través de esas precisamente redes sociales. Cada vez se accede antes. Como experto, ¿eso conlleva mayores o menores riesgos que hace 10 o 15 años? ¿Los niños de ahora están mejor en cuanto a salud mental por no haber estado tan expuestos antes o ahora? Bueno, los datos nos dicen que hay nuevas situaciones de problemática de salud mental que no existían hace 15 o 20 años. Luego, la evidencia es que la manera en la que hemos incorporado la tecnología está provocando problemas de salud mental y que ha aumentado, como decías al principio, pues los casos de... O sea, yo doy clases en la universidad y suelo dar clases en primero, gente de 17, 18 años, y era raro, hace 15 o 10 años, era raro que llegara una persona con una tipología un poco específica de psicológica, ¿no? De atención especial, y ahora es rara la clase en la que no hay parios. Entonces, en ese sentido, es una observación demostrada. O sea, no podemos decir que esto no está ocurriendo, ¿no? La táctica del avestruz, o sea, el cerrar los ojos a lo que está pasando, creo que no nos va a ayudar nada. Entonces, lo que hay que hacer es abordarlo. Y hay que hacer un abordaje colectivo. O sea, tenemos que, lo comentábamos antes, ¿no? O sea, es nuestra obligación de los tecnólogos participar en la difusión y en la formación como sociedad de que esto es importante. O sea, esto hay que darle no señal de alarma de nos van a invadir las IAs y van a dominar el mundo, ¿no? Esa parte más de ficción que yo creo que no hace ningún favor, porque no van por ahí los tiros. Los tiros van por lo que estás comentando. Los tiros van, la tecnología que ya tenemos ya está causando problemas. La tecnología que vamos a seguir teniendo los puede acentuar, salvo que tengamos responsabilidad en cómo hacemos las cosas. Todos, las instituciones, las empresas, los padres, los colegios, la sociedad civil. Y en ese gran reto, Andoni, ¿cuáles son las causas y, por orden, los principales agentes que tienen margen de maniobra para decir esto hay que cambiarlo y si yo actúo en este y este otro campo, se van a ver negro sobre blanco los efectos positivos? Vale, en orden me cuesta decírtelo, ¿sabes? Yo creo que todos los agentes tienen margen de maniobra. Las instituciones públicas tienen la mayor responsabilidad, bueno, pues por propia definición, ¿no? Una agencia regulatoria pues tiene que estar ahí y para ellas tienen que ser urgente, ya está siendo, lo entiendo yo, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos está haciendo un gran trabajo en los últimos años. La regulación, fíjate, el AI Act, la normativa europea, hay algunas cosas buenas en este aluvión que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Una de ellas es que se ha acelerado un proceso que viene desde 2018 de hacer una regulación marco para toda la Unión Europea de qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer con la IA. Entonces esto se está acelerando y es una noticia positiva. Luego pues hay matices, ¿no? De se podría hacer mejor o se podría hacer peor, pero es importante tener una normativa. Cosas como la de Almendralejo, ¿no? Que ha ocurrido hace unos días y que a todos nos sonará.
fíjate el marco, o sea, adolescentes. Una empresa desarrolla un servicio que puede desnudar simplemente metiendo una foto a cualquier persona, de forma realista, en segundos, sin coste. Lo pone además accesible fácilmente en redes sociales frecuentadas por adolescentes, que puede salir mal. Entonces, pasa eso y no hay acciones inmediatas, bueno, pues algo estamos haciendo mal todos. O sea, tendríamos que tener mecanismos para que una empresa que esté dando ese servicio sea cancelado en la hora 0 o en la hora 1 después de que pase algo. Incluso penales, por supuesto que penales. Por supuesto que penales, porque hay afecciones que están tipificadas como delitos. Entonces, en ese sentido, claro, y luego la culpa, se ha hablado mucho de quién es la culpa, los niños, los otros. Bueno, la culpa es compartida, cada uno tiene su margen de culpa. Hay que recordar que los padres tenemos responsabilidad sobre las acciones de nuestros hijos cuando son menores, con lo cual también tenemos que asumir eso en la parte que tenemos de conocer, de estar presentes y de supervisar lo que hacen nuestros hijos con los dispositivos, ¿no? Porque esa dejación de responsabilidad que hay de te dejo ahí las horas, haz lo que tú quieras, bueno, pues eso también tenemos que asumir como padres, que tiene consecuencias, pero yo creo que primero hay que lo que decías de clasificar la responsabilidad, está claramente clasificada. Las empresas tecnológicas, desde mi punto de vista, y soy tecnólogo y por eso lo defiendo mucho, somos los principales responsables de lo que se haga con las tecnologías que desarrollamos. Entonces es muy importante ahí tener sentido crítico, sentido ético y responsabilidad máxima en las empresas, y que respondan por todo lo que hacen, porque es muy naif, ¿no? Es muy inocente. Yo he leído entrevistas con la gente de OpenAI y de ChatGPT, de los que lo sacaron, y son entrevistas que las leo y me asustan, ¿sabes? Porque es de, no pensábamos que iba a causar esto, bueno, han ido surgiendo problemas y hemos intentado ir arreglando alguno. Y yo, perdona, o sea, tienes 100 millones de usuarios y no te has preguntado... Planteado. Claro, es solo el positivismo tecnológico de, bueno, ¿qué cosas más chulas se podrán hacer con esto? Ya, pero es que tienes la obligación de pensar en el resto de cosas no tan chulas. Entonces eso es colectivo. Me cuesta decirte que a gente no entra, porque creo que entramos todos. Y creo que es muy importante como sociedad. Yo creo que hay un gran cambio en que como sociedad tenemos que asumir que esto está ahí, va a seguir estando y va a ir a un ritmo vertiginoso. Entonces tenemos que formarnos, ayudarnos, difundirnos, compartir todo esto, y todos, en cada uno en la medida de sus posibilidades, asumir la responsabilidad que le toca, denunciar cuando hay que denunciar, avisar cuando hay que avisar, compartir cuando hay que compartir. ¿Sirve de algo denunciar cuando estamos ante un caso Sirve de mucho estas denunciar. Características? Claro. La experiencia te lleva a tenerlo bueno, claro. No es una experiencia personal, ¿no? Es un poco una experiencia observacional, ¿no? Ocultar estos problemas nunca soluciona nada. Y de hecho, psicológicamente hablando, yo no soy experto en psicología, ¿no? Pero ocultar un menor cuando tiene un trauma, toda la parte de ocultación, de no sé qué, en general solo empeora las cosas. Con lo cual hay que acompañar, desculpabilizar, porque hay mucha sensación de culpa en quien hace una cosa de estas o quien la recibe, porque muchas veces el menor atacante también es víctima en cierto sentido, ¿no? Porque no es dueño completamente, al menos, de los actos que ha hecho, seguramente en muchos casos no conoce las repercusiones que eso puede llegar a tener, con lo cual hay que tener mirada de cuidado también con todos los elementos, o con todas las personas que intervienen. Y pues nada, o sea, ese es el reto, ¿no? O sea, es un gran reto, ¿eh? O sea, a mí me preocupa, porque hasta los tecnólogos estamos sobrepasados por la velocidad de los cambios. Viendo este entorno digital en constante dinamismo, establecer una estrategia inamovible de prevención, que digamos, si nos ceñimos a este y este punto, vamos a prevenir que los niños o los adolescentes sufran problemas. Resulta complicadísimo, pero entiendo, si como tecnólogo, que hay unas pautas que nos pueden acompañar en el buen uso de las nuevas tecnologías, y que esas cosas positivas que se brindan ante nosotros con las nuevas tecnologías y las redes sociales se usen con buen criterio. Sí, básicamente, por lo menos hasta que tienes edad adulta, tiene que haber una supervisión y tiene que haber un proceso progresivo de incorporación a la tecnología, y siempre vigilado. O sea, lo que te decía antes de la dejación de responsabilidad. Como centros escolares, como padres y madres, tenemos que ser vigilantes, pues lo que se habla tanto, que hay mucha polémica al respecto de la supervisión paternal, ¿no? Porque es como, estoy invadiendo la intimidad de mi hijo o mi hija. No, estás protegiendo a tu hijo o hija. No es un control para fisgar lo que hace, no es un control protector, porque además es tu responsabilidad.
hasta que esa persona que se está formando cognitivamente tenga capacidad de entender lo que le está pasando, es nuestro deber como padres hacer eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Pues podemos graduar el acceso a la tecnología, ser conscientes de ese acceso a la tecnología, porque tiene muchas cosas positivas, se ha visto en el mundo educativo también, pero también ser prudentes. Y yo te diría que por defecto, o sea, ante la duda, es mejor pecar de protección, de prohibición, si quieres, que es una palabra que tiene mucha carga, pero mira, aunque me llames lo que me tengas que llamar, solo puedes usar el móvil de 10 a 11, o solo puedes usar la tablet 2 fines de semana, o te la tienes que ganar, ¿no? También ese concepto de obligación y de derechos y responsabilidades también es muy importante, si se puede aprovechar para trabajar con los hijos en estos momentos, ¿no? Es decir, gánate este tiempo, demuéstrame que le puedes hacer un buen uso, ¿no? Esa negociación, se habla mucho ahora del contrato paternal, ¿no? De contratar, o sea, de firmar un acuerdo de cuántas horas utilizo al día, y eso también forma en responsabilidad a los hijos, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas, lo que pasa es que tenemos que asumir esa responsabilidad como padres y como sociedad. Claro, obviamente yo soy padre de hijos ya un poco más mayores, entonces ya respiro tranquilo porque los míos están criaditos, pero como padre también entiendo, ¿no? Ostras, esto me está superando. Tantos retos y además tengo que entender de esto. Pues creo que nos toca entender de esto. Un poquito, nos tenemos que ayudar y las instituciones, las ONGs, las compañías tienen que hacer mucho por ayudar a que la sociedad lo entienda el problema y a darles herramientas para facilitar. Obviamente no todos podemos ser expertos en esto, pero sí que tenemos que tener todos fácilmente al acceso los recursos para poder contestar a estas preguntas que me estás haciendo, ¿no? Entonces, una web en la que nos digan cuántas horas tengo que dejar a mi hijo de 5 a 7, eso tiene que estar respondido y tiene que ser fácilmente accesible. En tu opinión, ¿el mayor o menor porcentaje de que un niño esté saludable tiene que ver a relación directa con el número mayor o menor de horas que pasa expuesto? No, no necesariamente, aunque seguramente, o sea, no tengo muy claro si hay algún estudio que va en esa dirección, que seguramente alguno habrá, y alguno a lo mejor va en dirección de que no influye directamente, ¿no? Yo creo que número de horas, bueno, si son sin control, sí. O sea, si las horas son sin control y sin criterio, seguramente sí. Pero las horas pueden ser muy positivas. Entonces hay que ver qué calidad tienen esas horas, qué acompañamiento tienen esas horas. O sea que al final me está quedando claro que no podemos dejar al menor solo con la tecnología, que siempre tiene que haber un acompañamiento. Lo estás dejando claro en cada una de tus respuestas. Cuanto más pequeño es, más acompañamiento, y cuanto más se va elaborando la personalidad, la confianza, la responsabilidad, pues bueno, es como un proceso de maduración. Como sociedad somos un poco... nos gustan las cosas sencillas, ¿no? Entonces somos mayores de edad a los 18. ¿No? Hay un segundo misterioso y milagroso en el que de repente somos responsables, y eso no es así. La responsabilidad se trabaja a lo largo de todos los años anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, me preguntabas si influye directamente, ¿no? Influye directamente, pero no es tanto el peligro el tiempo que pasan, sino el tiempo que pasan sin control, sin comunicación, sin compartir, y también los modelos que ven, porque aquí también hay que tener en cuenta una cosa: ¿cómo vas a prohibir a un hijo utilizar el móvil si tú estás todo el día enganchado con el móvil? Entonces, me gustaría decir, ahora que me preguntas en esta dirección, que no veamos esto solo como un problema con los jóvenes, esto es un problema con toda la sociedad. Porque también hay adicciones comportamentales a la tecnología de adultos, y muchas. Lo que pasa es que nosotros ya, la mayoría, tenemos ya una personalidad establecida, una psicología más o menos asentada, y tenemos recursos, a veces insuficientes, pero tenemos recursos para enfrentarnos a una novedad como es una tecnología desconocida que de repente encontramos en lo cotidiano. Todos necesitamos ayudarnos, ¿eh? Yo creo que también aquí hay que hablar mucho de que los adultos necesitamos entender lo que es la IA, y que nos eduquen. Sí, es que no es una cosa de la que puedas pasar diciendo, bueno, yo ya estoy mayor, ya no me toca.
nos va a tocar a todos, o sea, eso hay que, creo que, asumirlo. Cada vez más estamos viendo que los niños pasan por procesos que son más propios, siempre lo han sido, de la edad adulta. Estrés, ansiedad, casos de suicidio. Esto la tecnología lo ha multiplicado muchísimo en los últimos tiempos y más si cabe, dicen los datos, tras la pandemia. La pandemia trajo la conexión, que era la única manera que teníamos pues para comunicarnos, para trabajar, para muchas cosas positivas, pero también en este campo a los niños pues les metió en unas rutinas que quizás no han sido, se está demostrando, las más adecuadas. ¿Qué podemos hacer al respecto, Andoni? Con la pandemia poco podemos hacer al respecto. Que no ha desaparecido. Esperemos que no haya otra. Dicen algunos estudios, claro, esto estamos empezando a poderlo analizar, ¿no? Que aunque parece que la pandemia es causa de todo este tema del que estamos hablando, realmente solo hizo acentuar un proceso que ya venía ocurriendo y que tiene que ver con todo este tema del cambio al mundo digital, ¿no? Entonces, en ese sentido, decías, ¿por qué ocurren antes los procesos de problemas psicológicos y tal? Pues porque conocíamos como sociedad cómo proteger a nuestros jóvenes hasta la edad adulta, y de repente entra un factor distorsionador en el que esa protección ha desaparecido. O sea, en el que tienen acceso a contenidos que antes solo conseguían pues yendo a sitios muy extraños o conectando con algún compañero que tenía acceso a no sé qué, ¿no? Esa pequeña mafia infantil. Pillería es mucho mejor palabra, gracias. Pero bueno, mafia también a veces nos ayuda a entenderlo, ¿no? Ahora ya no es necesario, ahora está gratis, o sea, ahora está súper fácil, al alcance de una mano, y además desde el minuto 1 accedemos tanto adultos como jóvenes, ¿no? Entonces, claro, no podía ser de otra forma. Si sin darnos cuenta, hemos dado acceso a un espacio de pura desprotección en el que una mente todavía no formada, una psicología todavía no adulta, está especialmente vulnerable. Entonces, por eso te digo que un factor clave, y hay que sumar otros, un factor clave es el acceso a ese espacio y el acompañamiento en el acceso a ese espacio. Ya sé que lo he dicho varias veces, pero es que para mí es esencial, y creo que como padres hemos hecho mucho esta falsa creencia en el positivismo tecnológico de que qué bien que está aprendiendo y que está con una tablet y que está jugando con un ordenador. Pero tiene detrás. Tiene la cara B. Como experto en informática, controlarás mucho más que yo, que cualquiera de los que nos está viendo, filtros que se pueden implantar en las casas, que como padres nos pueden dar pues un poco de margen para saber que lo están haciendo bien. Háblanos de alguno de ellos que sea sencillo y que para alguien que ahora nos está escuchando y dice, pues de qué manera tan sencilla yo puedo tener datos de que mi hijo está haciendo un buen uso. Vale, no te voy a dar nombres comerciales porque no quiero influir, pero sí te digo que, por ejemplo, en la Agencia Española de Protección de Datos, que digamos que es el responsable máximo institucional, o uno de ellos, de este tema, tienen súper fácilmente accesible un montón de material con recursos disponibles, qué aplicaciones puedes utilizar para el control parental, qué webs son más seguras y qué webs no, qué compañías están haciendo bien su trabajo y están suministrando herramientas para que la navegación del hijo también pueda ser supervisada por los padres. O sea, en ese sentido están cada vez más fácilmente accesibles ese tipo de recursos. Es verdad que hay que dedicar unos minutitos, decías antes lo de al no ser experto, ¿no? Hay que dedicar unos minutitos, pero también la tecnología tiene otra ventaja, y es que cada vez hay menos barrera de entrada. Intuitivo. Cada vez es más fácil instalar una aplicación, cada vez es más fácil encontrar la información que necesitas. Entonces, bueno, por un lado tiene sus pegas, pero por el otro lado tiene sus ventajas, ¿no? Ya no, creo que no podemos tener esa excusa de no, es que no sé nada de tecnología, ¿no? Como no sé nada de matemáticas, bueno, pues algo hay que saber, ¿no? Tenemos que tener una obligación de mínimos por lo menos, y además la tecnología facilita el que simplemente en unos pocos clics pues ya encuentras recursos que utilizar. El problema no es tanto la falta de recursos, sino la falta de
concienciación como sociedad de que es imprescindible que empecemos a utilizar este tipo de cosas. Antes el acceso a pornografía o que un adulto se conectase y accediese y entablase relación con un menor era la mayor de nuestras preocupaciones, pero hoy se están viendo técnicas que tienen ocultos muchos otros mecanismos online que no controlamos. Es posible, no sé si judicializar, pero poner mecanismos que a la mínima que se salten determinadas líneas rojas, eso, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad estén alerta de que podemos estar ante un caso pues de abuso, de tantas técnicas. Hemos mirado el listado y es que ahora entre que todo es en inglés, viene con la nominación en inglés y que al final te quedas atrás de un día para otro de la cantidad de cosas malas a las que pueden tener acceso con un simple clic. Sí, nuestra sociedad es crecientemente compleja y complicada, ¿no? Y eso, desafortunadamente, creo que no va a mejorar. Decías mecanismos rápidos, ya los hay, o sea, ya hay líneas calientes en las que en horas hay respuesta a situaciones que te están ocurriendo, especialmente para jóvenes, para niños y adolescentes. Ya hay cada vez más en los cuerpos de seguridad, como decías, capacidad de actuación. Es verdad que es un mundo un poco difícil porque muchas veces si es una empresa tecnológica pues está ocurriendo en otro país, está ocurriendo además de forma camuflada, de manera que es súper difícil trazarlo, pero por lo menos cortar, o sea, quitar de la web la información, si es una información dañina, quitarla, encontrar rápido cuál es la compañía a la que hay que acceder, ese tipo de cosas ya se están pudiendo hacer en horas. O sea que sí que tenemos ya los mecanismos. Lo que no tenemos es el conocimiento de que existen esos mecanismos, lo que no tenemos es la práctica de utilizarlos. Todos sabemos que en cuanto hay un robo inmediatamente puedes ir a la comisaría, pues de la misma forma en cuanto hay una agresión o un delito digital puedes ir a la policía. Entonces, en ese sentido hay que perder el miedo a utilizar los recursos que ya tenemos para seguir tratando este tipo de cosas en el mundo virtual, igual que antes se trataban en el mundo físico. Hemos querido contar con tu testimonio porque eres experto en tecnología y en informática, y aquí en este espacio, desde que hemos empezado esta conversación, la estamos demonizando. Te vamos a dar la oportunidad de que también rompas una lanza, ¿no?, por lo bueno y lo positivo que nos aporta este mundo hiperconectado y que con un buen uso pues nos puede abrir muchas puertas y saludables igualmente. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que lo bueno lo tenemos más claro todos, ¿no? Porque no es más fácil enseguida, en cuanto llega algo, le ves el uso, ¿no? Toda la IA, ahora estoy muy metido en el tema porque desde noviembre de 2022, cuando me llevé el primer susto con las capacidades que tienen los sistemas de IA generativa ahora, como ChatGPT y algunos competidores, las cosas que hace, ¿no? Entonces, enseguida vemos las cosas, cómo nos ayudaría a redactar un informe, cómo nos ayuda a contestar un mail, cómo nos ayuda cuando estás en blanco a empezar un trabajo. Claro, o sea, yo creo que, y fíjate que tengo un colega del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto que me dice mucho: Andoni, es que necesitas ser menos entusiasta con la tecnología, ¿no? Y por eso hago este ejercicio de intentar no ser tan entusiasta, porque creo que lo bueno lo vemos enseguida, y de hecho somos testigos de 20 años en los que casi solo hemos visto lo bueno, y sin embargo los peligros pasan más desapercibidos. Entonces creo que hace más falta ahora el discurso de ojo con la tecnología, hay que ser responsable. No es neutra, o sea, se me erizan los pelos cuando alguien dice la tecnología es neutra, todo depende de cómo la uses. La tecnología no es neutra, es lo contrario a ser neutra. Viene desde el saque viene con un diseño, con una orientación, con una intención. Entonces, bueno, pues lo que te digo, tenemos que ser responsables de eso. ¿Qué se puede hacer de bueno? Muchísimas cosas, y todos hemos empezado a utilizar Internet cuando apareció, todos hemos empezado a utilizar las hojas de cálculo, las bases de datos, las redes sociales. Para lo bueno no hace falta, o sea, es verdad que a las compañías les encanta porque vende, pero no hace falta mucha difusión para lo bueno. Lo bueno, los humanos enseguida vemos las oportunidades. Ese mecanismo lo tenemos bien entrenado. El mecanismo de ver los peligros y de protegernos contra ellos en un mundo desconocido no lo tenemos. Y lo tenemos que generar muy rápido.
Ese es para mí el gran reto. Paradigma. Bueno, pues con estas palabras y con este mensaje nos quedamos ya sin tiempo. Podríamos estar hablando largo y tendido de los retos, de los problemas, de posibles soluciones, pero tiene que haber más jornadas de ciudadanía conectada, así que vamos a dejar pasar otros 365 días y veremos en la que será ya el próximo 2024, la quinta de las jornadas, cuál es el punto, el enfoque en el que se pone. Muchísimas gracias. A ti, un placer. Y a todos ustedes, así finaliza nuestro espacio de Cantabria de cerca de esta semana. Recuerden que volvemos el próximo martes con Cantabria de cerca, en esta ocasión con nuestra compañera Laura Caramelo.